A continuación tendremos el último panel moderado por Mateo Uribe, profesor asistente de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Este panel fue denominado Historia Económica Colombiana. Invito a Mateo Uribe al frente con sus invitados, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me siento bastante honrado de liderar este panel. Yo conozco únicamente al doctor Urrutia a través de su producción académica, así que me voy a apropiar como de ese rol de estudiante para hacer algunas preguntas a este panel con el que contamos el día de hoy. Yo creo que la obra del doctor Urrutia es una buena forma de ilustrar lo que es un gran historiador económico en 5 dimensiones muy sencillas. La primera, como la obsesión por la medición, y ahí se destacan sus trabajos sobre la distribución del ingreso en Colombia, cómo medir en contextos donde los datos son escasos, son seleccionados, es algo que requiere mucha creatividad. Lo segundo, los buenos historiadores económicos estudian eventos que suceden con rara frecuencia, pero que son supremamente importantes, y entonces ahí preguntándose sobre las causas y los efectos de, por ejemplo, el movimiento de trabajadores y el movimiento sindical, que sucede raras veces en el proceso de desarrollo de los países. Los buenos historiadores económicos, tercero, tienen una obsesión por una perspectiva institucional, tratar de entender los contextos que funcionan muy distinto a cómo funcionan en el presente, tratar de entender las reglas de juego sobre lo que la gente está tomando decisiones, y desde estudios sobre las reglas fiscales y monetarias en la transición de la colonia a la independencia, hasta el estudio sobre el mercado de crédito hipotecario, demuestran esta obsesión del doctor Urrutia. Como cuarto, los buenos historiadores económicos tienen también un interés importante en la economía política, en de dónde está el poder y quiénes están tomando decisiones que moldean las formas de hacer las cosas. Y yo creo que es bien importante, como último punto, de los buenos historiadores económicos que mantienen un sentido de comunidad importante y que entienden que aprender y estudiar historia es un proceso mucho más grande que lo que puede hacer un solo investigador. Y ahí hay cantidad de contribuciones del doctor Urrutia, desde el promover libros sobre historia económica de Colombia, editando artículos de investigación modernos, hasta proyectos como Greco, tratando de medir el crecimiento económico colombiano en muchísimas dimensiones. Entonces, me gustaría aprender en mi papel ahora de estudiante también sobre algunas anécdotas que ustedes puedan contar de la manera en la que interactuaron con el doctor Urrutia, que ilustre un poco cómo veía el quehacer de historiador económico y cómo eso afectaba pues también esa dualidad entre historiador económico y policy maker que estaba tomando decisiones de política, pero a la vez fundamentada en la historia. Así que podemos empezar por Jimena. Gracias, Mateo. Vamos a empezar con el bicho raro, porque yo no hago historia económica. Y empiezo con esa aclaración porque creo que una de las pocas personas en la comunidad que entendía que yo no hacía historia económica, que hacía historia de las ideas y del pensamiento económico, era Miguel Urrutia. Y entendía perfectamente de qué él estaba hablando y siempre le interesó y le interesaron las ideas y le interesó la gente que hacía la economía y la manera en que se hacían las discusiones entre quienes hacían economía, que es básicamente lo que yo estudio, que es estudiarlos a ustedes. Y era un interlocutor increíble para hacer eso, porque con sus economía de palabras muchas veces, siempre tenía unas maneras de presentar la manera en que la economía se ha hecho en Colombia, que solamente una persona que hace historia en los dos sentidos, que es un historiador que marca la historia, puede entender. Yo entonces en ese sentido diría del doctor Urrutia, para mí es el doctor Urrutia, marca esta manera muy particular de tener una visión panorámica con una capacidad de los detalles que es muy excepcional. En ese sentido, y lo han mencionado muchos de las políticas y de los instrumentos económicos que fueron liderados por el doctor Urrutia,
estaba adelante con la moda, si me permiten esa expresión, en el sentido en que tenía esta capacidad de identificar problemas globales con soluciones locales. Eso que hoy llamamos global, él lo había entendido desde hace muchísimo tiempo por dos características, me parece a mí. Una es que era un cosmopolita. Siempre pensó más allá de este país, siempre pensó en comparativo. Su fascinación, su interés por Japón viene desde que estaba en Estados Unidos haciendo sus estudios, incluso, y estoy diciendo esto con base porque Miguel Urrutia también hace parte de mi objeto de estudio, entonces tuvimos la ocasión de ir a mirar los archivos de la Rockefeller y ahí aparecen documentos sobre Miguel Urrutia cuando se presenta para la beca de doctorado, que primero es maestría, después es doctorado. Paréntesis rápido, en ese momento en la aplicación, que efectivamente, como decía Ana Fernanda, tiene una foto donde sale churrísimo, sin duda, pero también decía el doctor Urrutia, aparecía como soltero, nos informa que se va a casar prontamente. Entonces significa que tenemos que pensar en una family allowance, porque no va a ser él solo. Ese tipo de detalles, entonces, paréntesis que cierro, es lo que nos permite saber que estas cosas de la comparación entre niveles de desarrollo, entre políticas de desarrollo, entre las condiciones locales que permiten ese desarrollo, lo tenía desde el principio de los tiempos. Siempre fue algo que le interesó, la comparación. Y además de eso, también se definía a sí mismo, en alguna entrevista lo dice, que básicamente si él tuviera que definir su ideología económica, se identificaba con lo que Albert Hirschman había llamado los reform mongers. Es a través de las reformas que se logran los cambios. Y se necesitaban reformas profundas en este país para poder sacar adelante lo que le obsesionaba, me parece a mí, que es la distribución. Eso era, como lo han llamado el primer economista social de Colombia, una característica fundamental. Vuelvo a la historia del pensamiento, porque lo que le permitía entonces esa visión cosmopolita y generosa, y ahora que José Darío Uribe contó que originalmente quería ser antropólogo, para mí fue como, pues claro, evidentemente, tenía una profunda curiosidad por la gente, por esa capacidad de oír lo que la gente tenía que decirle, por hacerle las preguntas que la gente sintiera como, está interesado en lo que le estoy contando, en esta capacidad de entender, por ejemplo, la diferencia entre la historia económica y la historia de las ideas. Eso era algo que para él no le costaba ningún trabajo. Mi anécdota personal, que es un poco vergonzosa, pero la voy a contar, es, yo no presento mucho en seminarios sede, precisamente por esto. Entonces, sin embargo, una vez presenté un documento sobre Alexis de Tocqueville y la pobreza industrial. Lo presenté, obviamente fue como, interesante, pero no sabemos si entendemos de qué estamos hablando. Y el doctor Urrutia al final del seminario se me acercó y me dijo, ¿tú me pasarías el paper? Me gustaría leerlo. Y yo en mi absoluta ignorancia le contesto, doctor Urrutia, está en francés. Y me dijo, ¿y cuál es el problema? ¿Cómo no se me ocurrió? O sea, ¿cómo no lo pensé? Pero este es solamente un ejemplo de su capacidad de interesarse por tantas cosas, porque la curiosidad intelectual era lo que lo movía. Mi última conversación con el doctor Urrutia era porque estábamos pensando sobre, pues de trabajo, estábamos pensando sobre los movimientos estudiantiles y los movimientos de los jóvenes 2019, 2020, 2021, y fue impresionante porque llegamos
y de un lado estábamos hablando de estos jóvenes, qué les pasa, cuáles son los problemas de desigualdad que están enfrentando, de igualdad de oportunidades, que también era parte de su obsesión. De un lado había eso y del otro lado había libros de arte, porque no había manera de que entendiéramos el uno sin el otro, porque para él no había manera de que entendiéramos las cosas compartimentalizadas y pensadas de manera disciplinaria. Entonces, esta amplitud absoluta yo creo que es una de sus características, la generosidad y lo que ustedes llamaban como esta creencia un poco con escepticismo en la técnica. Cuando se estaba creando el programa de egresados de economía, el PEG, el programa de economía para graduados, el doctor Urrutia escribió una frase en la cual él estaba defendiendo la creación de ese programa. Y decía, la gran desventaja de los expertos internacionales es que puede que tengan la técnica, pero no tienen el conocimiento del terreno. La única manera en que lograremos hacer las reformas que se necesitan hacer es que los nativos tengan la técnica, porque ellos son los que conocen cómo es la cultura, los hábitos, las especificidades del lugar donde se aplica esa técnica y se pueden entender y formular las políticas adecuadas. Yo creo que esta sala es la prueba de que tenía razón y de que efectivamente su legado perdura en esa idea de que es desde aquí que tenemos que pensar, desde un lugar específico, pensar en las ideas y por lo tanto implementar las políticas que pueden llevar a las reformas que creo que te quedamos debiendo. Gracias. Adelante. Muchas gracias, Jimena. Bueno, gracias por la invitación, me siento muy honrado. Y quiero comenzar dando unas pinceladas gruesas sobre la formación de Miguel, que me parece que explican en algo su carácter. Estudió con los benedictinos en una escuela secundaria en Estados Unidos, y como se sabe, los benedictinos hacen votos de pobreza, tienen una visión de que el hombre se realiza mediante el trabajo, que por lo tanto debe encontrar su vocación en la tierra, que el ahorro es una virtud. Son los más cercanos al calvinismo y a la iglesia anglicana, en particular, que se pueda encontrar dentro de las órdenes católicas. Y el calvinismo, a su vez, considera que incluso el hombre de empresa está guiado por una intensa vocación y que debe ser honesto y justo durante su vida para justificar la gracia que le ha concedido Dios. En los Estados Unidos, la orden monástica se debió contagiar del espíritu práctico de los nativos de ese país, de tal modo que el joven Miguel, que ingresó a la Universidad de Harvard en el 57, venía dotado de las virtudes de trabajo disciplinado y de la modestia. Contaba también con la noción de valorar los logros obtenidos por él mismo y por los que lo rodeaban. Entonces hizo su doctorado en la Universidad de California en Berkeley, un poco antes de la revuelta juvenil, que me parece no alcanzó a empaparlo de sus actitudes contestatarias ni de sus inclinaciones hedonistas hacia la droga, la marihuana y el LSD y el amor libre. Pero sí lo debió observar de lejos con cierta simpatía o por lo menos con tolerancia. En ese momento ya estaba casado con Elsa Pombo Cobb y eso lo alejó del mundanal ruido y de la fiesta. Bueno, Miguel era de una familia conservadora y él mismo decía ser del Partido Conservador, pero estaba muy lejos de seguir los principios de esa corriente ideológica. Por lo general, los conservadores afirman que el desarrollo colombiano ha sido exitoso
lo cual no es tan cierto para el siglo XIX, pero sí lo es más para el siglo XX, como él lo estableció en 50 años de desarrollo económico en Colombia. Algunos ideólogos conservadores, como Miguel Antonio Caro, fueron indiferentes al desarrollo económico y preferían una Colombia ultracatólica sin importar que permaneciera pobre, y fueron agresivos contra la oposición liberal, contribuyendo a 3 guerras civiles a finales del siglo XIX. Una de las bases de la ideología antiimperialista en Colombia es, aunque no lo crean, de origen conservador, que está en contra del imperialismo norteamericano y la religión protestante. Urrutia fue más cercano a los conservadores republicanos de Antioquia, que en el siglo XX mostraron un talante muy distinto al de Caro, pues favorecieron la tolerancia y el desarrollo económico, construyendo las bases de la democracia colombiana que quedaron sentadas en las reformas de 1910 a la Constitución del 86. En el libro de 50 años, Urrutia se ufana de la estabilidad económica vivida por el país comparada con la alta volatilidad económica del resto de América Latina. Actitud asediada por golpes militares, regímenes populistas y socialistas que fueron exuberantes en sus políticas monetarias y fiscales. Tales políticas han producido a su vez largas interrupciones del crecimiento económico que solo se reanuda cuando retorna la confianza de los empresarios y del público en la sensatez de las políticas de largo plazo del Estado. Entonces, en el ensayo del libro, compilado por Rudy Dornbusch, Sebastián Edwards, Urrutia escribió sobre la ausencia de populismo económico en Colombia, donde expresa la remarcable estabilidad política del país, es solamente interrumpida por el golpe de Rojas Pinilla en el 53, cuya dictadura se prolongó hasta mayo del 57. Pero también, aunque no lo menciona, por el cierre del Congreso en el 49 y el gobierno de Laureano Gómez. La relativa estabilidad política permitió que cafeteros, industriales y propietarios de tierras, con algunas concesiones a las clases medias, pudieran hacer políticas económicas sin excesos monetarios, sobre todo porque no hubo desbalances fiscales que demandaran emisión primaria por parte del Banco Central. Marco Palacios ha puesto en cuestión esta tesis al afirmar que el haber hecho abortar el movimiento populista de Jorge Eliezer Gaitán, asesinado en abril de 1948, precipitó al país en un largo conflicto interno, lo que conocemos como la violencia. Estos eventos justificaron los levantamientos juveniles del ELN y del M-19 y el más anciano de las FARC. Yo creo que el resurgimiento del espíritu sectario conservador en cabeza de dirigentes como Laureano Gómez y José Antonio Montalvo llevó al país a la guerra civil, que estuvo bastante limitada al campo, por lo cual no generó grandes obstáculos al crecimiento económico, pero sí le veo su lógica a la posición de Palacios. También fueron ellos los que diseñaron un modelo económico corporativo, conservador, imitando la política económica de Franco en España, falangista, que curiosamente se volvió una política de Estado por más de 40 años en Colombia, incluso bajo gobiernos liberales. Bueno, pues yo fui compañero de viaje junto con Fernando Tenjo, el secretario perpetuo, del cambio de régimen, pues de que
digamos, antes de esta junta, pues existía como una especie de monetarismo muy crudo, que consistía que había unos corredores de los agregados monetarios y solamente, pero pues había mucho desorden y emisión, y solamente a final de año había un ajuste monumental y había una recesión durante el mes de diciembre. Entonces, digamos, ese era el monetarismo que había muy defendido por Alberto Carrasquilla. Entonces nosotros empezamos a cambiar eso. Hubo que analizar primero que todo, no había mercado interbancario en Colombia, pues era muy ocasional y una de las tareas fundamentales fue hacer que el banco prestara y recibiera fondos del sistema financiero para tener, digamos, la manera de intervenir en el mercado monetario y, digamos, con una meta de inflación objetivo y ajustando por medio de la tasa de interés con la que actuaba el banco, llevar la economía a esa meta. Y eso se logró, pero tuvo primero que organizarse este mercado interbancario y eso se hizo y fue muy exitoso. Entonces, en ese sentido, pues, Urrutia, Fernando Tenjo y yo, pues, fuimos aliados y logramos, pues, digamos, hacerlo aceptable a los otros miembros de junta y se volvió la política del banco. Bueno, ustedes ya conocen bien la historia, la inflación siguió descendiendo, primero con un golpe ayudado por la gran recesión del 99, pero después de eso de manera muy propositiva y yo creo que sin grandes costos económicos. O sea, esa recesión no fue causada por la política del banco, fue el contagio de una crisis internacional originada en el este de Asia y que azotó a toda América Latina, pero se aprovechó para reducir la inflación a partir de ese momento con políticas que tuvieron muy poco costo para el bienestar de la población. Entonces fue un cambio de modelo que no tuvo grandes costos de sufrimiento, pues, para la población. Bueno, Miguel también, pues, siempre se desdobló de las posturas conservadoras, planteó que el país tiene que mantener el gasto público, elevar los impuestos en consonancia, algo que los gobiernos no han querido escuchar. También expresó que si hay laxitud fiscal, la política monetaria tiene que endurecerse. Bueno, un último detalle que me parece interesante de las calidades de Miguel, la observé al leer en su hoja de vida, en la cual agregaba orgulloso que había sido profesor de la Universidad Nacional entre 1992 y 1993. Pues yo era decano y decidí invitar gente del Banco Central, invité a Carrasquilla, y invité a Urrutia, y dije, no, Urrutia no me va a aceptar. Y me sorprendió que dijo, no, con mucho gusto, claro que sí, y lo hizo, y creo que duró 2 semestres dictando, se llevó a las mejores estudiantes que encontró, se las trajo para el banco, y pues desde entonces el banco ha aumentado su contratación de los mejores estudiantes que arroja el sistema universitario del país, consolidando el talante meritocrático que le supo imprimir Miguel Urrutia a todas las instituciones por donde pasó durante su fructífera vida. Gracias.
Muchas gracias, María Teresa. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy muy feliz de estar aquí. Para mí, el doctor Urrutia también es doctor Urrutia porque yo lo conocí primero como en la junta y luego como gerente. Entonces, cuando él estuve en la gerencia, yo me fui a hacer el doctorado. Entonces, estuve 5 años por fuera, pero para mí siempre será también el doctor Urrutia. Entonces, muy feliz. Yo creo que fue un gran mentor, no solo en la parte profesional, sino en la parte académica, en la parte personal. No soy muy buena contando anécdotas, pero voy a tratar de contar unas. Además de hacer las regresiones que contaba Roberto, desde chiquita le ayudaba a hacer las regresiones, él también me llevaba, me decía María Teresa, doctora, él me decía doctora María Teresa, doctora, acompáñeme a los Andes a dictar la clase y usted dicta este paper. Y decía, pero si yo estoy, ¿cómo ya ahí los alumnos lo están esperando a él? Siempre me expuso, siempre desde muy joven me expuso con los estudiantes, me expuso en los seminarios, hacíamos un trabajo, vamos y lo presentamos a la junta, y decía, pero yo, si usted lo tiene que presentar. Entonces para mí pues fue un mentor muy, muy importante, y además me involucró en este mundo fascinante de la historia económica. En la universidad yo creo que vi un curso de historia y ya, nunca le puse cuidado cuando era estudiante. Ya en el doctorado y luego cuando regresé de mi doctorado, pues él me metió en este mundo de la historia económica. Entonces tengo pues unas anécdotas. Uno, pues él siempre quería que los libros, ahorita cuento un poquito también cómo fue la experiencia, que los libros tuvieran pares y tuvieran evaluadores, y una vez nos llevó a todos a Harvard, al Rockefeller Center, el libro que él editó con James Robinson sobre la economía colombiana del siglo XX. No, vamos a presentarlo en el Rockefeller Center, y nos llevó a Leonardo, el gerente, Salomón, está el doctor Urrutia, el doctor Junguito, estaba Juan José Chavarría, pues todos los jefes que habían sido jefes, y estábamos Juanita Telles, Hernán Rincón y yo, como acabábamos de llegar del doctorado. Y una cosa y una enseñanza para mí, para toda la vida, fue ellos todos, esa como humildad, todos estaban estresados, nos van a dar palo. Y yo decía, pero ¿por qué están asustados si estos señores, porque eran señores casi todos, si estos señores manejaron la inflación, manejaron las deudas de los 80, porque están asustados, asustados nosotros que nos toca hablar delante de ellos, presentar estos trabajos de la tesis? Nos asustaba a nosotros, pero eso fue una enseñanza que pues para toda la vida, esa como humildad, en todos los planos de la vida uno tiene que ser serio, quizá con académicos, manejando la junta, manejando el banco. Eso fue una enseñanza pues que siempre me marcó. Eso fue en el 2005 tal vez que estuvimos en Harvard. Otra vez me contó, me dijo, María Teresa, doctora María Teresa, le mandaron un regaño. Yo, pero tranquila que yo la defendí. Y le dije, ¿qué pasó? No, que Gabriel Poveda Ramos, que era un historiador de trenes y de vapores, y yo mi tesis doctoral lo hice sobre el impacto económico de los trenes en Colombia, y a mí me da que no fueran tan famosos como decía la literatura, ni que hizo mucho efecto económico, mejor dicho, que no eran tan importantes. Entonces yo le dije, doctor Urrutia, ¿qué le dijeron? Además, mi abuelo, por el lado paterno, era profesor, era ingeniero civil, profesor de la Nacional, y daba justo la clase de trenes. Entonces, que le dijo al doctor Urrutia, no, la nieta de Manuel Ramírez Montúfar, que el profesor de trenes, va a decir que los trenes no sirvieron. ¡Qué horror! Pobre Manuel, eso de le va a jalar las patas con una historia. Pero no sé, yo quedé fría y decía, ay, doctor Urrutia, ¿usted qué le dijo? No, tranquila, doctora María Teresa. Yo la defendí y dije, no, esta acaba de llegar del doctorado con esas técnicas cuantitativas, pero yo en el fondo estoy de acuerdo con ella. Yo, bueno, entonces eso fue, y él me regañó 3 veces en la vida. Una de esas no le he hecho caso, pero las otras 2 veces sí. Una vez estábamos editando unos libros para la colección Bicentenario. Entonces él estaba interesado en que digitalizáramos todas las memorias de Hacienda del siglo XIX con Adolfo Meise. Y nosotros con Adolfo no le habíamos puesto, de verdad, no le habíamos puesto cuidado, no, que nos toca conseguir, quién no lo hace y que eso va a ser costoso y que no sé qué. Bueno, pasó un año y medio, no sé. Y nos dicen en una reunión del Comité Bicentenario, yo creo que a ustedes 2 ya les había dicho, no, la digitalización de las memorias. Me dice Alfo, María Teresa, corramos, viniendo del doctor Urrutia, eso es un regaño. Y yo, sí, y salió a los 6 meses, salió ese trabajo. Otra vez,
me regañó, que también le hice caso. Yo estaba recién casada, es una anécdota personal, recorriendo que un poco él también no lo miraba no solo la parte profesional, sino también le interesaba la parte profesional, personal, ya uno le pregunta a uno por su vida personal y estaba muy pendiente. Y estaba yo recién casada y me dice, doctora, ¿ya hizo el árbol de Navidad? Y yo, el árbol de Navidad, y la gente que me conoce sabe que yo soy como desprendida para esas cosas, yo, el árbol de Navidad, si somos mi esposo y yo, ay no, doctor Urrutia, no, pero si es su primera casa, su primer apartamento, ¿cómo no va a tener árbol de Navidad? Llego yo a mi casa y le digo a mi esposo, Carlos, toca salir a correr a comprar el árbol de Navidad, porque el doctor Urrutia me va a regañar y mañana me va a preguntar. 30 años después, todas las Navidades me acuerdo del doctor Urrutia y todas las Navidades pongo el árbol de Navidad, esa le hice caso. Y la otra vez que me regañó y siempre me regañaba, me decía, doctora María Teresa, tiene que hablar más duro. Yo no sé si ahorita estoy hablando duro. Tiene que hablar muy duro. Yo creo que nunca le he hecho caso porque siempre me regañan por eso. Tiene que hablar muy duro, tiene que dar las clases. Entonces fue como en ese regaño, eso sí no le hice caso, de hablar más duro. Espero que me estén escuchando. En cuanto a la parte de historia económica, pues yo sí quiero resaltar como sus enseñanzas. Para mí, pues yo creo que fue una de las primeras personas que yo leí una historia, una aproximación cuantitativa, ¿no? Donde lo importante eran los datos, donde siempre tocaba tener cifras, donde las cifras hablaran, no tanto como en econometría, no, pero que pues toca contar una historia, tiene que haber cifras. Entonces eso me ayudó mucho con mi tesis de doctoral, pues vamos a conseguir las cifras de los ferrocarriles y los trenes y las carreteras. Entonces para mí yo creo que él sí fue como un pionero, uno de los pioneros, ¿no? Uno de los pioneros en la construcción de esas series y ensamblar todas esas series, y eso se refleja mucho en el libro de muy temprano, ¿no? Con la historia de 1970, en el Compendio de Estadísticas Históricas de Colombia con Mario Arrula. Ahí él incluye datos sobre el censo de población del siglo XIX, por ejemplo, sobre los salarios, sobre estadísticas de precios, de comercio, exportaciones, de tabaco, incluso incluye datos electorales de los primeros años de la República. Entonces es un libro muy importante. Bueno, lo que han hablado acá, la historia del sindicalismo, que es desde 1850, también pues sustentado. El crecimiento económico, pues ahí muestra toda la recopilación de las cifras desde 1905 hasta el 2000, ¿no? Que hizo con Carlos Esteban, acá está Daniel, con Adriana Pontón. Entonces ahí Daniel puede saber todo cómo esa recopilación de todos esos datos. Para mí fue una enseñanza muy importante, o sea, hay que contar la historia con datos, hay que entender los datos, es que no son una locura los datos. Entonces, digamos, esa es como la primera enseñanza. La segunda enseñanza es como la rigurosidad, ¿no? Siempre hay que haber, todos los libros que hicimos en el banco, siempre había evaluación de pares, siempre, y siempre había unos seminarios que hacíamos en la Luis Ángel Arango gigantes, que se traía una cantidad de historiadores para cada tema. Entonces, no sé, estuvo Carlos Marichal, William Somergil, Leandro Prados, gente de Estados Unidos, de España, de México, y bueno, los que les conté que fuimos a presentarlo en el David Rockefeller Center, y que nos dieran palo los de Harvard. Entonces eso fue muy importante, ¿no? Todos los artículos, todos los trabajos tienen que tener evaluación de pares, alguien tiene que leer, uno tiene que exponerse. Otra enseñanza, pues a mí me parece que fue un gran promotor de los estudios de historia económica y sobre todo en el Banco de la República. Él como impulsó esa agenda de investigación en temas de historia, un poco siguiendo lo que hacía el Banco de España. Entonces, por ejemplo, en 1997, conmemorando los 75 años del Banco de la República, pues como esa iniciativa, saquemos unos libros y empezamos a armar unos libros desde la prehistoria hasta el siglo XX, pasando por la colonia, por el siglo XIX. Entonces ahí es como esa colección que se gestó pues en el Banco de la República, y además divulgar, no nos quedamos nosotros con las cifras, sino saquemos las cifras, esos, pues, en esa época, en el 2000 era en CDs, ahora ya pues se pueden subir a las páginas, pero siempre compartir, ¿no? Siempre compartir las cifras, todos estos libros eran cifras originales, ¿no? Tocaba ir muchas de ellas tocaba ir a las fuentes primarias, armar las series. Pues si yo ya hice ese trabajo, pues compartámoslos con lo otro. Entonces, una parte, sí, como promoción, como divulgación, como ser riguroso, digamos, como son las enseñanzas más grandes que yo he recibido del doctor Urrutia. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora, no sé si tiene algo más para agregar específicamente. Creo que hay una pregunta interesante sobre el doctor Urrutia como historiador económico,
en cómo influía la historia en su percepción sobre los cambios de política que le tocaba hacer en los diferentes puestos que tuvo. No sé si alguien tenga como Jimena de pronto que lo habló con él en ese Vamos a marco de la especular un tecnocracia. poquito. Entonces, en esa especulación, no, yo creo que él siempre tuvo una visión histórica, pero no solamente una visión histórica, digamos, como podemos pensar la historia de manera un poco lineal, sino comparativa. Yo creo que siempre pensó en términos de historia comparada y, por ejemplo, dentro de las cosas que encontrábamos, decía que una de las cosas interesantes de Japón es que si entendíamos cómo funcionaba el sector empresarial en Japón, podríamos tener mayores luces de la manera en que funcionaba el sector empresarial en Colombia. Entonces tenía esta capacidad como de conectar precisamente para ver lo que hoy llamamos como las buenas prácticas, pero tendencias de largo plazo. Entonces, claramente el doctor Urrutia estudia, cuando está haciendo su doctorado, estamos como en la época de que vuelve a surgir, no tanto, pero rápidamente se acaba como el interés en el desarrollo económico. En su tesis de doctorado cita muy pocas cosas, pero son los grandes teóricos del desarrollo económico a los que hace referencia, que están en esta discusión sobre cosas del estilo que les sonarán familiares, como si estamos en el Big Push o en qué tipo de políticas de desarrollo deberíamos estar impulsando en ese momento. Y él a todas estas cosas, eso significa que está mirando tendencias de largo plazo, está haciendo comparaciones, Japón es uno que es evidente, pero también hace comparaciones con Europa Central. Y cómo eso nos da algún tipo de luces sobre qué puede pasar después. Era alguien pero yo creo que eso marcó también a toda su generación que leían o se sentían cercanos a la manera en que Albert Hirschman se acercaba a los problemas de política económica, pensados como no solo desde la visión del policy maker, sino desde esta visión un poco más global. Esta posibilidad de pensar que estamos inmersos en una historia de un lugar económica, política y cultural y que efectivamente los datos son indispensables para entender esas tendencias, pero son insuficientes a la vez, que necesitamos tener una visión de contexto más amplia y en ese sentido yo creo que tenía una visión muy enriquecida de la historia. Entonces no es solamente, y estoy mirando a María Teresa porque yo sé que lo tienen súper claro, no solamente son las series y lo que se puede hacer con los datos, sino en qué contexto deberíamos entender los datos y en qué momentos tiene sentido mirar los datos. Hay cosas que los datos pueden no recoger y entonces también ese tipo de movimientos culturales. Yo creo que un pedazo de su interés por el arte tenía que ver como el arte se adelanta muchas veces a cambios culturales y esos grandes cambios culturales me parece que él los veía claramente en esa intersección y en esta manera de acercarse a través del arte, por ejemplo, historia comparativa, arte que le permitía hacer cosas de pensamientos de largo plazo y creo que en ese sentido, por ejemplo, yo entiendo que sí, cuando aparecía como la cuota conservadora, pero yo creo que era una cosa mucho más de reformismo, porque entonces en su visión de la historia larga, me parece que su visión tenía más que ver con las necesidades de las reformas incrementales, más que cambios revolucionarios, que después efectivamente aparecen como revoluciones y como innovaciones muy adelantadas, pero siempre las estuvo pensando en términos de unas reformas que se pudieran aplicar. Nunca es como el mundo ideal y esto es lo que deberíamos hacer, sino qué es lo que podemos hacer en este momento con los recursos que tenemos. En ese sentido creo que le pone una marca muy específica a la manera en que se hace la técnica económica en Colombia, la tecnocracia en Colombia, y tuvimos discusiones eternas, y miro a Carlos Caballero porque tuvimos estas discusiones mucho tiempo,
sobre qué quiere decir la tecnocracia en Colombia, cuál es la marca de la tecnocracia en Colombia, y creo que el acuerdo que sí, al que creo que llegamos es esta capacidad de responder de manera práctica a demandas urgentes con visión de largo plazo. Y en ese sentido creo que el hecho, y si ustedes se fijan, toda esa generación de economistas hicieron historia económica, hacen historia económica, todos han escrito sobre historia económica. Creo que eso marca precisamente esta tendencia que tuvo toda esta generación de economistas de pensar en el largo plazo, de hay que responder a tendencias estructurales más que a coyunturas y a la solución de esas coyunturas, y creo que por eso también las políticas duran y perduran mucho más en el tiempo y son ajustadas en el sentido de la historia de este país, pero en un contexto, insisto, de comparación con otros lugares. Pues una nota a pie de página. Decía Santayana que no conoce la historia está destinado a repetirla. Y en ese sentido, pues siempre el saber los orígenes de un proceso ayuda mucho a comprenderlo mejor, a poder hacer mejor ingeniería. Entonces, digamos, en ese sentido, Miguel y este servidor y los que nos metimos en historia, pues teníamos esa palanca para entender un poco mejor lo que se podía hacer, contando con lo que había pasado en el pasado y cuáles habían sido las experiencias y cuál había sido el balance de esas experiencias y por dónde pues, se podía abrir camino, que los que no tuvieran ese interés no podían discernir. Yo también quiero agregar también las investigaciones que tienen impacto también en políticas públicas, ¿no? En la autobiografía, el doctor Urrutia dice: la investigación académica se puede traducir en políticas diseñadas para manejar el bienestar social. Y si uno revisa un poco la línea de investigación del doctor Urrutia, por ejemplo, cuando él empezó con todos esos trabajos de distribución del ingreso, cuando lo nombraron, como han mencionado los otros panelistas, cuando lo nombraron director de planeación, pues justo una de sus preocupaciones de su política fue cómo cerrar la brecha y de cerrar la brecha de desigualdad, y eso se basa pues mucho en sus investigaciones. Entonces yo creo que también la historia también puede servir para eso, sirve también para contextualizar crisis, qué pasó en la crisis en la Gran Depresión, en la crisis del 2008, y él tiene trabajos con el doctor Caballero, por ejemplo, el desarrollo financiero y desarrollo económico en Colombia, donde ellos dicen que hay que reducir la represión financiera, mayor supervisión. O sea, yo creo que también muchos de los temas salen recomendaciones de política pública. El libro del Greco, por ejemplo, con temas de cambio estructural, ¿no? Con paso a una economía de agricultura a industria, por ejemplo. El aspecto institucional también, él también tenía trabajo sobre democracia y crecimiento económico, la historia del Banco de la República y la inflación. Pues de ahí, de todos esos trabajos también quería resaltar eso como su aporte también a las políticas públicas, ¿no? No solo la historia para el conocimiento, sino la historia también para un poco reflexionar en el pasado, reflexionar sobre los eventos pasados y aplicarlos. Yo creo que sí se pueden aplicar en política pública contemporánea. Perfecto. Muchísimas gracias al panel por estar acá y por compartir estas historias. Muchas gracias. Para finalizar, Ángela Pérez, subgerente cultural del Banco de la República, ofrecerá unas palabras acerca de Miguel Urrutia sobre cómo fue visionario él en la gestión cultural del banco. Adelante, doctor Ángel. Buenas tardes. Solo un par de palabras, porque después de todo lo que han dicho, después de todas las facetas que han mencionado, no podríamos cerrar este evento sin recordar que además de todo esto, Miguel Urrutia supo imaginar un mundo nuevo y llevar la gestión cultural del banco a un modelo sin precedentes a nivel internacional. Su legado como gerente general del Banco de la República no solo se reflejó en todo lo que han dicho hoy, sino en su contribución al enriquecimiento, expansión e internacionalización de las colecciones del banco, que hoy son referentes. Y no es que haya hecho lo que hizo por la cultura solo porque le gustara el arte.
que por supuesto fue una de sus pasiones, pero no, esto no fue un capricho personal. Urrutia entendió claramente el rol de la cultura en el desarrollo social y visualizó el impacto que el banco podía tener en el país al crear una red cultural como la que existe hoy día. Fue así que supo aprovechar coyunturas como los cierres de tesorerías, la donación Botero, la colección numismática, la apertura económica del país, para imaginar que podíamos ambicionar a tener museos internacionales, una red de bibliotecas que jalonara el desarrollo de las bibliotecas en todo el país, que la cultura se convirtiera en la presencia del banco en muchos lugares y que proyectos como Imagen Regional, Jóvenes Intérpretes, las becas para jóvenes talentos se convirtieran en la plataforma de formación y visibilidad para artistas y músicos de todo el país. Esos programas que acabo de nombrar todos fueron de su cosecha. En reconocimiento a su aporte al país, en diciembre del 2016 el Museo de Arte del Banco de la República adoptó su nombre. En septiembre del 2023 recibió el 5º premio de filantropía en las artes del Museo de Arte Moderno Bogotá. En la pandemia ya con la Universidad de los Andes habíamos hecho un evento para celebrar su contribución al arte y la cultura. Hoy siempre le damos las gracias porque su impulso a las colecciones del Banco de la República se han convertido en un tesoro nacional accesible a todos los colombianos y visitantes de otros rincones del mundo. Y quiero hacer un poquito de énfasis en esa palabra de accesible para contar una anécdota de las muchas muy divertidas que han contado. Cuando le van a poner la queja de que se están robando los libros de las bibliotecas, él dice, no, si se los van a leer, que se los roben. Y también la actividad cultural está llena de recuerdos de cuando un día su hermano le dice, oiga, pero ¿por qué los vigilantes de las bibliotecas tienen armas? Y al otro día vino y preguntó, ¿pero por qué los vigilantes de las bibliotecas tienen armas? Y ese día desaparecieron las armas de las bibliotecas. Y miles de otras historias que se podrían contar. Su legado es un testimonio vivo de cómo el arte y la cultura pueden ser motores de desarrollo, conocimiento y cohesión social. Muchísimas gracias.